El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un poco fuera del ámbito médico. Vamos a hablar de 5 tendencias del comportamiento humano en la salud y la medicina. Si todo lo que haces lo haces por el bien de la gente, encontrarás la congruencia en tu vida que te permitirá tener ideas de negocio de forma mundial, deseables y rentables. Y esto te convierte en un mejor ser humano. En todo este proceso, tú irás de la mano siempre con alguien. Si estás de acuerdo con esta frase, déjame presentarte a 2 personas muy buenos amigos, los cuales el día de hoy tenemos el honor de contar con ellos, Andrea Lobo e Iván Babic. Vamos a hablar un poquito de ellos. Andrea cuenta con más de 25 años de profunda experiencia en el mundo de la programación neurolingüística, el enfoque centrado en las personas, las comunicaciones y la observación del ser humano desde la perspectiva holística, tanto en México como en los Estados Unidos. Por otro lado, Iván cuenta con más de 25 años de una carrera muy divertida, emocionante y exitosa en publicidad, tecnología y desarrollo de negocios en Venezuela, España y, lógicamente, en México. En conjunto han trabajado para grandes corporativos y marcas reconocidas como Heineken, PepsiCo, Citibanamex, Chanel, American Express, Nutella, Pantene y Honda. Y han colaborado en diferentes instituciones y universidades en América Latina. Han sido emprendedores, cada uno por su lado, y fundado diferentes agencias y consultorías de manera nacional e internacional que se encargan principalmente en las comunicaciones y tecnología, como es Interlaza México en el año de 1996, Zoom, Asesoría Creativa, en el año de 1998, Estratego, Estrategias Tecnológicas en Venezuela, en 1999, el Taller Creativo, México 2000, y Mediamorfosis en España en el año 2010. Son creadores y coautores de Entrepreneuras.com, el único cómic en español sobre el mundo del emprendimiento y las startups, el cual se ha presentado en algunas revistas como Entrepreneur, Startup México e Innova de la UNAM, entre muchas otras. Bueno, pues Andrea, Iván, bienvenidos a este espacio. Médica Campestre es su casa. Tenemos un tema muy interesante, algo fuera de lo ordinario, lo que son las tendencias del comportamiento humano en la salud y la medicina. Bueno, pues ya estoy listo para escucharlos. Bienvenidos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Guillermo, y a todo el equipo de Médica Campestre que nos hizo la invitación. Nos sentimos muy honrados y muy contentos y bueno, aquí venimos a entregarles algo de valor, esperamos. Sí, y luego de las expectativas de esa presentación que nos hicieron, pues bueno, ahora hay que decir algo interesante, vamos a intentarlo. Entonces, en los próximos minutos les prometemos que se van a llevar algo de valor, sabemos el compromiso de que dicen, no, pues estas cosas son gratis y la verdad es que no son gratis. Hay un montón de gente conectada del otro lado, un montón de gente que va a invertir media hora, 40 minutos, una hora en escuchar una charla que nadie les va a devolver ese tiempo. Así que es la responsabilidad y muchísimas gracias por esa responsabilidad y por entregarla. No les vamos a dejar mal, van a aprovechar esa hora que vamos a estar aquí platicando, ¿no? Vinimos a platicar de 5 tendencias, pero bueno, ya nos presentaron un poquito de qué hacemos, ¿no? Ahora, nuestro negocio principal es Business as Unusual, como decía, lo montamos hace, ya vamos a 6 años, ¿no? Cuando empezamos con esta misión de ayudar a emprendedores, a marcas, a negocios de todos los tamaños a desarrollar ideas, productos, servicios, soluciones sostenibles y sobre todo deseables, con una frase que es el leitmotiv de todo Business as Unusual, que es para el bien de la gente. Y para el bien de la gente no es hermanitas de la caridad, para el bien de la gente es una máxima de negocio que queremos que se lleven hoy puesto. Entonces, y Andrea nos va a explicar un poquito más de esto. Quédense con esa frase en mente,
Pero bueno, lo primero que por ahí les contaron que somos expertos en cambiar paradigmas en las empresas y en las personas. Entonces, dentro de lo que hacemos, somos una agencia Human Center, ya sea para innovación, para marketing, para startups. Siempre usamos el enfoque centrado en la persona. Les quiero platicar así un pequeño marco de referencia. El enfoque centrado en la persona nace a principios de los años 50 del siglo pasado. Lo crea Carl Rogers en el mundo de la psicología humanista, y más que herramientas, una metodología es una manera de mirar al mundo, a las personas y relacionarse unos con otros. Y está fundamentada en 3 pilares: aceptación, empatía y congruencia. Aceptación es básicamente atreverte a quitarte las anteojeras, a mirar los ojos y mirar todo eso que es diferente a ti, aceptar toda esa diversidad de personas y comportamientos que hay allá afuera y mirarlos sin juicio de valor. La empatía para mí es un ejercicio como de humildad, de tener la capacidad de ponerte tú de lado por un momento para ponerte en los zapatos de la otra persona, entender la manera en la que esa persona mira y vive el mundo para poder entender sus necesidades y por qué hace lo que hace. Y en tercero, la congruencia es ya volviendo a ti con este entendimiento y estos insights que tienes de este otro grupo de personas, y entonces poder relacionarte en congruencia de una manera auténtica, sin máscaras, con ese otro ser que tienes ahí enfrente, ¿no? Así es, y es un enfoque muy bonito, ¿no? Como dice Andrea, creado principalmente en la psicología, pero luego entonces, ¿eso qué relevancia tiene en el mundo de los negocios? O sea, aceptación, empatía, congruencia, suenan como palabras demasiado bonitas para meterlas en el mundo de los negocios. Pues suena más bien como obras sociales, ese tipo de cosas, pero ya van a entender un poco por qué y cuál es ese cambio de paradigma que les queremos traer hoy, ¿no? A través de estas tendencias. Lo primero y lo más importante es que hemos escuchado una y otra vez que para el mundo de los negocios lo más importante es construir valor, valor, valor. Luego entonces lo que ocurre es que le preguntamos a la gente qué es valor y no saben, ¿no? O lo definen como valor es algo valioso, o sea, estas definiciones redundantes de esos conceptos que son tan cercanos y tan cotidianos, tan odiernos, que como los usamos todos los días, pues nunca nos hemos puesto a investigar qué significa valor. Entonces queremos construir algo y no sabemos qué es. Nosotros, afortunadamente, sí somos bien investigadores, bien clavados, bien nerdos, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar con todo este tema, Andrea, cuando estábamos montando Business as Unusual al principio, bueno, ¿cómo hacemos el tema de valor? Pues bueno, vamos a entender primero qué es el valor. No importa si lo vemos en inglés o en español, en este caso les traemos la definición de la Real Academia Española, pero esto es algo que que comulga con la definición de valor en prácticamente cualquier idioma donde hemos investigado, ¿no? Fíjense estas acepciones, ¿no? Las primeras 2, porque luego si abres la Real Academia Española y de verdad hagan el ejercicio, hay como 70 definiciones de valor que va desde coraje, valentía y etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de las primeras 2, que son las que nos interesan en la perspectiva del desarrollo de negocios y en la perspectiva de entender los mercados. Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Nos paramos un momento. Grado quiere decir que es una medida. Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades. Es decir, en pocas palabras, lo que te está diciendo la acepción de valor es que el valor es una medida subjetiva que cada individuo va a asignar a algo en función de la capacidad de aquella cosa de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, por eso justamente es que los negocios desarrollamos propuestas de valor, proponemos valor, más sin embargo, ¿no? Y eso lo va a decir un poquito más adelante Andrea, más sin embargo no asignamos el valor lo asigna el usuario, y luego entonces, cuando vemos la segunda acepción, entendemos cómo funciona la economía. Cualidad de las cosas en virtud de las cuales se da por poseerlas cierta suma de dinero equivalente. Eso quiere decir entonces que si yo como usuario voy a ver valor en algo o veo valor en algo, estaré dispuesto a dar algo de valor a cambio para obtenerlo, sea dinero o equivalente. Y eso es en esencia lo que todos buscamos, ¿no? Les regalamos esta grafiquita entonces como para entender que la ecuación de valor sucede dentro de las personas, dentro de los seres humanos, que en el momento en el que necesitamos o deseamos algo y lo obtenemos, ¿sí? Al percibir que recibo valor, solo entonces estaré dispuesto a dar algo a cambio. Y justamente, como decía Iván, en los negocios, por eso se llaman propuestas de valor, ¿no? O sea, nosotros solo podemos proponer valor allá afuera y las personas van a decidir si le asignan valor o no y si están dispuestas a hacer algo a cambio.
Ahora, el valor, como decía igual en la RAE, el valor está intrínsecamente ligado con las necesidades. Entonces, lo que hay que hacer, en lugar de mirarnos el ombligo corporativo de nuestro negocio, de nuestra gran startup, ¿sí? Hay que mirar allá afuera y preguntarle y entender qué necesitan las personas. Tú le debes de preguntar a las personas qué necesitas. Y entonces evaluar, con esta metáfora que nos gusta utilizar, muy en el mundo de la medicina también, evaluar tu idea de negocio, tu propuesta de negocio, tu hipótesis, tu innovación, lo que vayas a hacer, preguntarle si es vitamina o aspirina. Tu idea es vitamina cuando puedes mejorar algo en la vida de las personas y será aspirina cuando le resuelva algo que nadie más les está resolviendo. Así es. Entonces, ahora, por ahí Leticia dice, oye, con grandes expectativas, amplias expectativas sobre su charla. Yo también tengo grandes expectativas con ustedes de la audiencia porque queremos dejar un espacio para preguntas y respuestas. Así que, Leticia, te tomamos la palabra y vamos a hacer un intercambio de esto. ¿Por qué estamos hablando de valor y por qué estamos hablando de propuestas de valor si vinimos a hablar de tendencias? Bueno, justamente porque queremos establecer el piso de comprensión común con ustedes, nuestra audiencia, en este caso para entender que las tendencias que vamos a ver no son las clásicas tendencias de TikTok. No, eso no es una tendencia, ¿no? TikTok es una herramienta que viene a satisfacer una serie de necesidades y a nosotros nos interesa más bien entender cuáles son esas necesidades intrínsecas del ser humano, ¿no? Que pueden luego aprovecharse con ideas como TikTok o como Instagram o con cualquier otra red social, la del momento, y que van a seguir evolucionando. Entonces, nuestro enfoque es desde la perspectiva de ciencias de comportamiento y nuestras tendencias son tendencias de comportamiento humano y de eso que vamos a estar platicando ahorita. ¿Por qué esas tendencias de comportamiento humano? No, pues en esencia, básicamente, hemos hecho un clúster, una serie de clústeres, grupos, gracias, perdón, el pochismo, el mundo del innovation, ¿no? A uno se le pegan estas palabras y del mercadeo, el marketing, etcétera, ¿no? Nosotros hemos venido acuñando a lo largo de los últimos 5 años comportamientos humanos que vemos allá afuera, y cómo aprovechar a partir de la comprensión de ese comportamiento la comprensión de cuáles son las necesidades, cuáles son las creencias, cuáles son los insights que se desprenden de ese comportamiento humano para aprovecharlo entonces para aportar valor. Y eso es un poquito lo que vamos a estar Nos gusta también mostrando. enfocarnos. Este es el deck, bueno, para que entiendan qué son esas fotos. Este es el deck de tendencias con el que nosotros trabajamos, desarrollado por nosotros. Ahorita vamos a hacer una selección, digamos, de unas tendencias de las que estamos allí, ¿no? Pero bueno, nos gusta enfocarnos más que en la segmentación demográfica. Esta es una segmentación postdemográfica, ¿sí? Porque tiene insights transversales que abarcan cualquier género, cualquier edad, cualquier situación socioeconómica, geografía, etcétera. Y porque están llenas de insights, necesidades y demás que no desaparecen de la noche a la mañana. O sea, no es el trend del gadget o la cosa, la tecnología, sino que esto perdura más en el tiempo y a la hora que creamos valor, estamos creando en el futuro, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Los invitamos entonces a que se pongan sus ojos humanos. Vamos a ponernos como en la fase de la empatía, ¿sí? Para presentarles las 5 tendencias en el mundo de la salud y la medicina. De acuerdo, comenzando con esta tendencia que nos gusta llamarla The Recalibration of Health and Beauty o la recalibración entre salud y belleza. 2 conceptos que a lo largo de la historia han estado siempre en tensión continua, ¿no? La historia nos ha mostrado que muchos de estos hábitos estéticos, ¿no? Para cumplir con la estética cultural del zeitgeist, del momento de cualquier sociedad, incluso muchos de estos hábitos no son saludables, ¿no? Y de hecho hay una tensión continua entre el deber ser y el ser, ¿no? Que se ha visto y que se ve continuamente en la gente, ¿no? Esta es un poquito la evolución de la estética ha evolucionado, en este caso de la estética femenina, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿no? Lo que se espera, la expectativa, lo que se considera sexy, lo que se considera bello, ¿no? Los cánones, los estándares, etcétera. Y así como eso también ha ido evolucionando el concepto de la salud también, ¿no? Que vamos a estar platicando un poquito ahorita porque ustedes pues en la audiencia seguramente están interesados en esto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estos cánones de belleza han ido evolucionando, ¿no? Todavía hoy día allá afuera se ve y se siente, ¿no? Una cultura todavía de
modificación corporal, ¿no? De lo que son las cirugías estéticas, las intervenciones de este tipo, ¿no? Y esto va a seguir un buen rato porque pues en la medida en que haya una presión social, cultural para pertenecer, ¿no?, a estos cánones o para cumplir con ciertos cánones, pues en esa misma medida que la sociedad nos entregue esos cánones, va a estar la presión de cumplirlos y de estar al acuerdo con eso. Esto parece de toda la vida. Sin embargo, en el Inter, estas tensiones que se van generando entre salud y belleza, han surgido ciertos jugadores a nivel mundial que han establecido campañas exitosísimas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Dove. Ya tiene años, sí, ¿no? Dove tiene más de 20 años. Del siglo pasado. Sí, Dove es como del 98, 99. Están hablando de una percepción distinta, de real beauty, de belleza real, de aceptación de tu cuerpo y tus cualidades o no físicas, tal cual son, tanto para mujeres, también como movimientos grandes en el mundo, también para varones, ¿no? Sí, esta marca es noruega, sí. Me parece, y esta es una marca, es como el real beauty de los chicos, ¿no? De nosotros los hombres, ¿no? Que también muestran y dicen, oye, pues que la presión estética y social y cultural no solamente recae en las mujeres, también en los hombres, y estos de alguna forma se apalancaron en esta misma evolución, ¿no? De lo que es el concepto de belleza real y todo este boleto para establecer en el mundo de los seres, de los hombres en este caso. Una cosa importantísima, ¿no?, es que mientras vamos viendo estas señales, como por ejemplo también el tema de la presión a entender que lo que estás viendo en una fotografía, ¿no?, tal vez está retocado digitalmente y entonces estos cánones, ¿no?, de belleza que estás absorbiendo, tal vez ni siquiera sean reales como para generarte una satisfacción continua y todo el boleto, ¿no? También hay que entender justamente que en esas tensiones, ¿no?, se van generando también estos nuevos hábitos, ¿no?, y estas nuevas cosas. Por ejemplo, del lado de la salud, tenemos que también se está percibiendo un tema de la salud holística y eso está padrísimo porque tal vez, y eso ya es un cambio importante en este momento, en el zeitgeist de este momento, es que por primera vez se está buscando tal vez un grupo cada vez más ser congruentes. Cuando hablamos al principio de esta tensión entre el deber ser y el ser, para que entiendan un poco lo que estamos hablando, y esto lo hacemos siempre que damos un taller para que la gente entienda cómo toma sus decisiones, cómo saca sus cosas, incluso cómo se describe a sí mismo y sus propias prioridades. Una de las preguntas que le hacemos a la gente es, ¿qué es más importante, la salud o la belleza? La respuesta automática de todos ustedes que están conectados sin que nos digan es a huevo que la salud, perdón. Perdón, ya me relajé. Por supuesto que la salud, ¿no? La salud, porque ese es el deber ser. Pero luego cuando cotejas esto, chicas y chicos, ojo, no estamos hablando solamente de chicas y chicos, cuando cotejas esto con el tiempo y el esfuerzo que le dedicas diariamente a tu salud o a tu belleza, te das cuenta que incluso no solamente le dedicas mucho más tiempo a tus rituales de belleza y acicalamiento, más que a los de salud, sino que además en muchos de los casos, muchos de esos rituales de belleza ni siquiera son saludables, como por ejemplo teñirse el pelo, ponerse un desodorante antitranspirante, ese tipo de cosas que lo vemos tan normales en nuestro día a día, pero que realmente cuando hablamos de salud, no tiene nada que ver. Lo mismo pasa también con la belleza interna, la belleza externa, ¿no? La belleza interna y la belleza externa generan una tensión también continua entre el deber ser, obvio, cualquiera dirá que la belleza interna es lo más importante. Tal vez 2, 3 osados dirán, no, la belleza externa, pero bueno, obvio que la belleza interna, pero ¿qué pasa? Luego entonces en tus hábitos, muchas veces tienes claro cuáles son tus hábitos de belleza externa, pero la mayoría de la gente, cuando le preguntas, ¿y cuáles son tus hábitos de belleza interna?, ni siquiera saben qué responder, ni siquiera saben cuáles son esos hábitos o esas acciones que hacen para cultivar su belleza interna. Entonces, este concepto de belleza holística. La tendencia ahora es a tener esta mirada más holística, donde ponemos atención en el cuerpo, en la mente y en las emociones. En un momento en el que estamos viviendo fuertes duelos y mucha gente con ansiedad y demás, sí vemos que ha habido un crecimiento en la gente que está buscando ser, bueno, sana y bella por dentro y por fuera, ¿no? Están haciendo ejercicio, utilizan meditación, mindfulness, terapia del campo mental, tapping, etcétera, yoga, demás. O sea, esta tendencia va en crecimiento y de alguna manera está acercando el mundo de la belleza con el de la salud. Y lo mismo creemos
qué es lo que debe hacer la gente que está en el mundo de la medicina, en los negocios de la medicina y la salud. Tener una mirada más holística de sus pacientes, porque los pacientes no sabemos a veces ni con qué doctor ir, ¿no? Pues me duele aquí, pues será el apéndice, será gastritis, no sabes ir con un internista, o ya con algo más especializado. Entonces, interesante que los médicos y la gente que trabaja en la categoría de salud empiece a ver a la persona con todas sus necesidades completas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, esa mirada holística, porque también entonces es entender que si el concepto de salud allá afuera está cambiando y la salud entonces ya no solo incorpora el que me cosas me ponga los puntos cuando me corté o el que me hagas que me deje de doler aquí cuando fui con el especialista correcto, etcétera, también tiene que ver con el bienestar, el sentirse bien y un montón de otras cosas que sabemos que ustedes ahí en Médica Campestre están continuamente trabajando sobre esto, ¿no? Entonces, este es como el primer punto, digamos, para cerrar esta primera tendencia, esta recalibración de la salud y la belleza, es justamente la comprensión y el hacernos las preguntas de qué tan holístico está siendo mi enfoque, mi aproximación, si de verdad sigo siendo el especialista, ¿no? Que como cuando teníamos un coche y teníamos el especialista solamente en la parte eléctrica, etcétera. Bueno, ya dejar de ver el organismo, el ser humano, el cuerpo así y empezarlo a ver holísticamente y incluir las emociones, incluir la sugestión, incluir muchas técnicas allá afuera de bienestar en términos generales, incluir conceptos de salud, de plenitud, ¿no? De felicidad, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya desarrollar estos networks y estos conocimientos como más complementarios, ¿no? Que van a dar una sensación de salud completa como la espera. Y de acompañamiento, ¿no? O sea, a los pacientes y a las personas que se acercan a ustedes se van a sentir mejor acompañados porque se van a sentir como entendidas de una manera más completa e incluso compleja, ¿no? Así es. Esa es un abrebocas de esta primera tendencia, la recalibración de la salud y la belleza. Vamos a pasar entonces a una siguiente de las 5 que trajimos, esta segunda que es cultura de la desconfianza. Y esta cultura de la desconfianza es algo que viene desde hace rato también, ¿no? Muy fuerte en Latinoamérica. Muy fuerte en Latinoamérica, tal vez en Noruega o en Suecia sean menos desconfiados, ¿no? Pero en América Latina y especialmente en México tenemos con qué, o sea, cuando nos preguntan por qué desconfías tanto, tú nada más te volteas 500, 600 años en la historia y dices por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta cultura de la desconfianza está muy, 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 muy arraigada en nosotros y hay que tomarla en consideración también, especialmente cuando hablamos de autoridades, como ustedes que trabajan en el mundo médico, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo de la desconfianza ahorita y con esta cultura de la desconfianza? Es que, particularmente en el último año, si ya yo no confiaba en mi vecino, pero bueno, no confiaba en mi vecino y lo que hacía era tomarme la billetera cuando lo iba a ver, ¿no? Tomar ciertas medidas, pues es que ahora no puedo ni confiar ni en respirar al lado de mi vecino. O sea, así se ha puesto la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos este enemigo minúsculo, este enemigo microscópico que anda rondando por ahí y que nos tiene bien paranoicos a todos. Entonces, han cambiado de alguna forma estas prioridades. Un chistecito que les traemos por allí, ¿no? Es este tema de que solía toser para disimularme un pedo, ahora me tiro un pedo para disimular la tos, ¿no? Y es un poco, perdón el chascarrillo y perdón, o sea, a lo mejor ustedes venían a ver como algo más serio y no queremos hacerlo serio, queremos que se lleven este tipo de reflexiones, porque este tipo de señales allá afuera, el hecho de que muchos de ustedes tuvieron una reacción de aquel lado y se rieron o no sé qué, o dijeron, ay, qué nacos, ¿no? Lo que sea que tuviera la reacción, es que esto está pasando allá afuera y es una forma graciosa de contarlo. En efecto, cómo han cambiado justamente a partir de la desconfianza y cómo entonces han cambiado estos pequeños hábitos, ¿no? La desconfianza no es solamente al vecino, la desconfianza es a las autoridades, a las instituciones, a los médicos, o sea, hay gente que cree, sabe más que los médicos, ¿no? La OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, se ven aprietos cuando durante los últimos 40, 50 años se ha establecido, ¿no? Este discurso de desconfianza medio adolescente hacia las autoridades y todo el boleto, porque nos sentimos rebeldes, porque ahorita estamos bien informados, etcétera, y tenemos internet. Resulta que la OMS se ve en aprietos cuando ocurren cosas como esta. Les traemos algunas estadísticas de esta cultura de la desconfianza. Fíjense qué interesante, ¿no? Entre 2018 y 2019, o sea, hace nada, ¿no? Porque el 2020 no contó. 2020 no existió, ¿no? Y 2021, esperemos que sí.
Pero ¿qué pasa, no? Cuando le preguntaban a la gente en Estados Unidos en qué instituciones confían, fíjense las instituciones, la primera. Ustedes que son médicos, muchos de los que nos están escuchando lo han escuchado. People like me, o sea, confío en gente como yo. No importa, tan ignorante como yo, pero confío en gente como yo, ¿no? Fíjense que esto. Después de segundo, científicos y expertos, ¿no? Luego de tercero, la policía. Pero ahora vienen entonces los medios, social media, o sea, está media en general, a veces social media, la publicidad. De último, así, o sea, caca de perro y los políticos, ¿no? El Congreso de Estados Unidos. ¿Y esto qué pasa con esta cultura de la desconfianza? Justamente, entonces, nos estamos enfrentando con una pandemia, con una población mundial muy desconfiada, que cree que sabe más que las autoridades, que rechaza todo aquello que no se ajusta por aquello del sesgo de confirmación, que rechaza todo aquello que no se ajusta a sus propias creencias previas y que es capaz de desechar datos científicos o datos directamente de la OMS para darle cabida en su conocimiento a los audios de WhatsApp y todo este tema. Hablamos de pandemia, pero también se habla mucho de infodemia. Es tanta la información que tenemos que luego pareciera que a lo mejor el testimonio o la recomendación, o saben, ese mensajito de WhatsApp que la comadre se lo pasó a la comadre, y luego ya ni sabes de quién es ese audio, donde da recomendaciones, a veces basadas en su experiencia y a veces basadas en la ignorancia, ¿no? O sea, que empiezan a rolar mensajes de curas o no, si existe, no existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y para ustedes, la gente que trabaja en la salud y la medicina, pues volverse una autoridad, alguien que genere confianza, que realmente toda la información que están otorgando a la gente en general y a sus pacientes, clientes, es más, entre sus mismos empleados, ¿no? Que sea verificada, que sea fidedigna, pero sobre todo ustedes montarse, porque la gente lo necesita, ¿no? Y hoy más que nunca en el mundo de la salud y la medicina, que ustedes sean los que sean la autoridad, los que nos lleven al bienestar, a cuidarnos como sí se debe de cuidar, más allá de lo que digan otras personas que puedan ser autoridad o no, sea la vecina, sea tu papá, sea tu esposa, o sea el gobernador o el presidente de un país. De acuerdo, y una cosa muy importante, y es justamente, y aquí es esto en el establecimiento de esto, estamos hablando de observaciones de lo que está pasando allá afuera. Esto no nos estamos inventando nosotros. Tampoco entonces ustedes deberían tratar de inventarse el hilo negro. Si esto está pasando allá afuera, por ejemplo, una cultura de la desconfianza tan establecida, tan arraigada en la gente, entonces no es luchar en contra de la corriente, es cómo aprovecho esa cultura de la desconfianza para generar yo en particular más confianza, más imagen de autoridad, más información transparente, qué tipo de recursos voy a utilizar yo profesionalmente, ¿no? Para destacarme con mi competidor de al lado que no está haciendo lo mismo y que tal vez está padeciendo y quejándose de la cultura de la desconfianza en lugar de aprovecharlo. Un ejemplito de esto, por ejemplo, es, pues la cultura de la desconfianza es el principal motivo por el que Uber tiene tanto éxito en México y en América Latina. Y entonces tú dices, oye, pero Uber no inventó el coche. Entonces, cuando pensamos en innovación, cuando empezamos a desarrollar valor y todo este boleto, no tenemos necesariamente que pensar en el coche volador. A veces, tan sencillo como que quiero ir del lugar A al lugar B, bueno, pues te voy a llevar en el mismo coche, pero conmigo no te vas a estar jugando la vida, conmigo no vas a sentir que te van a secuestrar, conmigo. Y entonces esa cultura de la desconfianza, la aceptación de la cultura de la desconfianza, puede ser un gran promotor de innovación en la que ustedes se diferencien de su competidor, de su vecino del lado, etcétera. Entonces, eso es desde una perspectiva comercial cómo se utilizan estas cosas. La siguiente tendencia que les queremos presentar, bueno, es una que no surgió con la pandemia. Esta la habíamos acuñado ya desde hace tiempo, que es indoor life, esta vida encerrada, que ahora, bueno, más que nunca se exacerbó, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros la empezamos a notar porque en Japón hay un movimiento muy fuerte que se llaman los hikikomoris, que es gente que a veces, lo más que salen a veces es una sola vez al mes de su casa. Hay gente que por años no sale de su casa. Esto ha causado ciertos problemas sociales y demás y de depresión, pero bueno, el año pasado, pues esto lo vivimos todos en casa, ¿no? En todo el mundo.
nos vemos así. Hay gente que lo tuvo que pasar solito, la cuarentena. Tuvimos que aprender a hacer algunos home office. En otros casos, el homeschooling, ¿no? Donde papá y mamá pues se tuvo que sentar ahí y continuar con la educación de sus hijos. Viviendo, a veces no todo mundo tiene los espacios adecuados para que el papá y la mamá trabajen, que los niños estén en la escuela. Entonces, vimos muchas situaciones como estas, donde el hecho de vivirlo solo o vivirlo acompañado, pues tuvo sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Se habla de que el coronavirus también es una, como una paradoja, ¿no? O sea, hablamos de distanciamiento social, que era requerido, pero bueno, sí hubo una alza en ansiedad y sentimientos de soledad para mucha gente, donde también vimos cómo se fue a la alza la ingesta de drogas legales e ilegales, ¿no? Aquí entran varias, donde se ha hablado mucho de la salud mental y emocional de las personas. Entonces, vemos cómo lo está resolviendo la gente en casa y quiénes les están aportando valor. Pues hay todo el movimiento de tele, ¿no? O sea, a distancia, el telefitness, ¿no? La gente sigue haciendo su ejercicio, su yoga, todo, o sea, el mover el cuerpecito, porque nos volvimos también mucho más sedentarios, ¿no? Y eso ha tenido mella en la condición física y en el bienestar de muchas personas. Y por otro lado, tenemos, bueno, por ejemplo, ¿qué están haciendo los restaurantes? Los restaurantes tuvieron que cambiar tremendamente, ¿no? O sea, de acuerdo, y esa es una metáfora que le traemos también acá, porque la mejor forma de entender qué se puede hacer en una industria es ver qué se está haciendo en otras industrias y qué están haciendo otros, porque así no lo abordamos con los paradigmas de nuestra propia industria. Fíjense, el mundo de los restaurantes es uno de los que más se habla y más ha sufrido, etcétera, y conocemos, por supuesto, que hay un montón de historias de desastre, ¿no? Y lamentablísimas, ¿no? Porque básicamente lo que era su negocio tradicional, natural, de tengo un espacio, ven acá, comparte con otros, etcétera, pues entonces ya no es el espacio, ya no puedes compartir con otros, distanciamiento social, desconfianza, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, y les ha tocado reinventarse hacia el delivery, hacia el entregar, en esta tendencia que es indoor life, ¿no? Entonces, tener también un poco de, las preguntas que surgen, ¿no? En este caso es, bueno, pues si yo tengo un centro, si yo tengo un consultorio, si yo tengo una clínica, un hospital donde espero que la gente venga, pero hay una pandemia y hay una cuarentena forzada y etcétera, pues entonces, ¿cómo hago para replicar el modelo de delivery, no? Hemos visto el surgimiento, ¿no? De hecho, nosotros mismos trabajamos con una empresa chilena que entró en México el año pasado de telepsiquiatría y telemedicina, ¿no? Teleconsultas de medicina general y este tipo de cosas, pero bueno, nosotros trabajamos con una de muchas iniciativas que se están dando justamente, y ojo, aquí no se trata de inventar el hilo negro, aquí se trata nuevamente de aprovechar la tendencia. Si la gente no puede salir, y especialmente en un centro clínico, ahorita nos va a platicar un poquito Andrea de lo que pasa también en esos casos, es cómo hago para replicar, cómo hago para llevarles la salud a sus casas, ¿no? Y hay muchas herramientas con las que se puede activar y utilizar esto. Nos está comentando aquí la gente, María del Carmen y María Teresa, o sea, sobre la depresión, sobre estas cosas que están pasando, muy ciertas. Y para la gente que está conectada ahorita con nosotros y que no necesariamente trabaja en el mundo de la medicina, que también estén al pendiente de cómo se sienten las personas que están a su alrededor. Nosotros hemos apoyado a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores en la parte emocional. Entonces, y con una llamada de Zoom o algo, ¿no? Ya en el término profesional, pues sí los hemos recomendado con estas plataformas y estos doctores, psiquiatras y psicólogos que pues hacen estas entrevistas y demás, sesiones por internet, ¿no? Entonces, es algo en lo que tenemos que estar todavía muy pendientes, como que parece que ya pasó, pero bueno, yo acabo de tener una sesión con uno de mis empleados el sábado, ¿fue? Porque se soltó en llanto, porque bueno, pues le están pasando un montón de cosas, ¿no? Entonces, tanto en lo profesional, o sea, está como el consejo profesional, pero también como seres humanos, hay que acompañarnos mucho más en estos tiempos, ¿no? De acuerdo.
Bueno, aquí viene entonces otra tendencia bastante conectada al tema de Indoor Life, pero que es la contraparte de Indoor Life, ¿no? Que es esta economía de bajo contacto, o esta sociedad de bajo contacto, de low touch, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que también, ¿no? De alguna forma, ¿no? Han ido cambiando estas prioridades. Fíjense qué interesante, nuevamente, cómo hay que saber el contexto y el momento, y con respecto a eso, entonces, trabajar y proponer valor. Hace un año, si tú le preguntabas a alguien qué era más saludable, si una ensalada o una pizza, cualquiera te podía decir, obviamente, una ensalada. Eso sí no había, ahí sí no era el deber ser y el ser, o sea, simplemente la ensalada, salvo que le pusieras muchas marranadas, pero sí en la ensalada, ¿no? Podías encontrar más certeza de esa salud. ¿Qué ha pasado a partir de justamente estos virus que andan por allí, que la gente ni sabe lo que es un virus, pero sabe que son unos bichos chiquitos? O sea, desde la ignorancia de la gente y todo el boleto, también la gente sabe tomar sus decisiones y toma sus decisiones de otra manera. Por ejemplo, una de las tendencias que hemos visto es que les ha ido mejor a los restaurantes que sirven comida, por ejemplo, para el delivery, el que entrega a domicilio una pizza o comida que se puede calentar, les ha ido mucho mejor que los que entregan ensaladas, sushi y comida que no se puede calentar. ¿Y por qué? Porque básicamente, y ahí es donde va, la gente dice, bueno, no sé quién lo preparó del otro lado y a lo mejor tenía coronavirus, pero aquí llega, yo la caliento en el micro, yo la caliento en el horno y sea cual sea el bicho que traía, lo mato. Entonces, la pizza es más saludable desde la perspectiva de la contexto Recuerden actual. que estamos hablando de percepción y que esa percepción es lo que genera la realidad de las personas y sus comportamientos. Por eso es que hay más restaurantes que no pudieron reinventarse enviando ensaladas a domicilio que los que pudieron reinventarse enviando pizzas a domicilio, ¿no? Y esta economía de bajo contacto lleva incluso a que sí, pero que el que me la traiga incluso no sea una persona, ¿no? Y entonces están surgiendo estas cosas que ya venían como experimentos, pero están surgiendo. Por ejemplo, Domino's ya tiene drones que van por la calle, por las aceras, mejor dicho, ya tiene drones que vuelan, están haciendo este tipo de experimentos. Básicamente cualquiera de los grandes, Facebook, Google, etcétera, Google Wing, creo que se llama el dron de Google, todos están trabajando en este tipo de cosas para la entrega, el delivery sin contacto, ¿no? Entonces, entender justamente cómo se van dando estas prioridades y cómo van cambiando. Si esto se da en casa, lo de la economía de bajo contacto, imagínense cuando tenemos que salir, ¿no? Por algún motivo. Algunos tenemos la ventaja de poder trabajar de casa. La verdad es que la mayoría de la gente, y sobre todo en Latinoamérica, no. Entonces, tiene que salir a trabajar o tiene que salir a algo. Entonces, esta es la sensación que tiene todo el mundo. Ups, tengo que salir, ¿no? Entonces, te quieres proteger y forrar y salir lo mejor protegido posible. Ya sabemos, 1.50, ya todos lo conocemos, que es lo que nos están marcando las autoridades como la sana distancia, los que sí se están animando a ir a restaurantes, incluso a algunas oficinas, porque hay gente que tiene que estar ahí, pues tienen todas estas protecciones de acrílico, más un montón como de protocolos de sanitización, ¿no? Al final del día, es como el kit, que todos traemos ahí. Y hablando de protocolos, o sea, y lo mismo de esta cara que les enseñé, ¿y qué pasa cuando tengo que ir a un hospital, a una clínica, a un consultorio, ¿no? O sea, te aterroriza porque sientes que ese puede ser uno de los focos de infección mucho más fuertes, ¿no? Te imaginas un lugar atiborrado de gente, que bueno, sí están atiborrados de gente los hospitales, sin embargo, bueno, como poco conocimiento de cuáles son los protocolos que se están llevando ahí. Entonces, las recomendaciones para la gente que está metida ahorita en los negocios y en el mundo de la medicina y la salud es, claro que sabemos que tienen protocolos, claro que sabemos que le saben, ¿sí? Nada más que ayuden a las personas en su comunicación y a la hora de entrar a tener la experiencia en sus clínicas, en sus consultorios y hospitales, a que baje ese nivel de estrés, de que me puedo contagiar, a que hay gente enferma, etcétera. O sea, ver esta parte emocional de la persona, pero también la parte de información. Utilicen, por favor, a sus directores de marketing y de comunicación, sus redes sociales, escriban blogs, informen a la gente del cuidado que están teniendo ustedes, quienes los van a atender, y del cuidado que están teniendo hacia sus pacientes y usuarios también. Entonces,
tomar todo esto nuevamente y entenderlo y no querer nadar contracorriente, es aprovecharlo. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mi negocio de medicina, de salud, para transmitirle a la gente que cuando venga aquí va a tener todos estos protocolos y todas estas medidas y que se está sanitizando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar a la señora que limpia por un robotcito que va y limpia? Mostrar ciertas cosas, ¿no? Mostrar luces ultravioleta, qué sé yo. O sea, ya no nos vamos a poner a hacer innovación, estamos simplemente abriéndoles un poquito de lo que son las preguntas que se deberían hacer coloquialmente, ¿no? Y con este lenguaje para justamente tratar de capturar ese comportamiento allá afuera y no negarlo, sino tomarlo, incorporarlo, aceptarlo, que sean de aceptar, empatía y congruencia. Es importante que entiendan que esta visión de Human Center es justamente eso, bajarla de lo académico para aterrizarla en los pies, en la mirada, en la conducta, en la vida de las personas tal cual es. Y esa vida no es académica ni nada. Es coloquial, es sencilla. Cuando estamos en un negocio, a veces se nos olvida que somos seres humanos también y pensamos solo en el negocio y lo que creemos que es valioso en nuestro producto y servicio, ¿sí? La invitación a este cambio de paradigma es que se bajen de ahí, es más, que se salgan de ahí, que se metan en el mundo de las personas, así coloquial, en la vida tal cual, de me duele aquí, me duele acá, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo de ir al hospital, no entiendo qué es el coronavirus, no sé si vacunarme o no vacunarme, con todas estas dudas, con toda esta angustia, con todos estos duelos de personas, duelos de trabajo, gente que se ha tenido que mudar de casas, demás, o sea, duelos de muchas cosas. Sí. Entonces, bájense a ese nivel para entender y acompañar mejor a la gente que luego van a poder servir. Y ahorita entrando ya en la última, que es Experience Economy, e incluso también entender qué pasa con el cliente antes, con el paciente, mejor dicho, antes de que llegue a mi clínica y qué pasa también después, porque es una de las cosas, ¿no? Si se supone que tenemos que hacer cuarentena y cuando salimos, etcétera, por ejemplo, cuando tú vuelas en un aeropuerto y llegas a un país, Argentina, por ejemplo, lo sabemos de primera mano, tiene ciertas normas como que tú tienes que comprometerte a estar 10 días por lo menos encerrado en cuarentena, autocuarentena, ¿no? Autoencierro, una vez que llegues al país, ¿no? ¿Qué pasa entonces? O sea, tendríamos que pensar que alguien que va a nuestra clínica, a nuestro hospital, a nuestro consultorio, etcétera, tal vez está pensando en que no, mejor no voy, porque si voy, ya entonces puedo ser un foco de contagio, un riesgo de contagio, traerlo a la familia. Entonces, piensen que cada salida teóricamente en que tenemos fuera de casa nos debería representar luego un aislamiento temporal para ver si no pasó nada, para no contagiar a la abuela o al resto de la familia. Entonces, esa tendencia, ¿no? Es muy importante. Entonces, la economía de la experiencia. Vamos a hablar de la economía de la experiencia como este último, sí, como esta quinta tendencia que trajimos hoy, ¿no? Y podemos seguir platicando si quieren, ¿no? Por un lado, tenemos lo que describe Joe Pine desde los años 90, ¿no? Joseph Pine es el autor de Experience Economy, escribe un libro y él habla de esta evolución y revolución justamente en que se van dando de la agraria, de la industrial, a la economía del servicio y a la economía de las experiencias, ¿no? Entonces, si seguimos con esto, la interpretación que hacemos nosotros de Unusual es que venimos de los commodities, ¿no? Que eran granos de café, o sea, eso es lo que vendo, ¿no? Cómpramelo, no, pues ya es un producto empacado con cierta diferenciación, el molido tal o cual, el tostado tal o cual, o sea, ya buscando la diferenciación en aquel, ¿no? Es la economía de bienes de consumo. Luego pasamos a la economía de servicios, ¿no? Que sigue muy vigente todavía, ojo, no hay una evolución. Las cuatro economías siguen en paralelo, simplemente que vamos hablando de aportar valor. Entonces no quiero comprarte el café molido, quiero que me lo prepares y que me lo sirvas. La economía de servicio, entonces voy a un sitio y pasamos a la economía de las experiencias. Quien ha estado en Starbucks entiende que más allá de simplemente tomar un café, hay un montón de necesidades adicionales de valor añadido que entrega Starbucks desde el mismo lugar, desde la conectividad que te brindan, desde la imagen. Sí, a veces ya ni vas por el café o no te parece a lo mejor el mejor café, pero la experiencia es sumamente agradable para mucha gente. De acuerdo, de acuerdo. Ahora entonces, ¿cuál es el típico error de quienes planificamos negocios en la industria que sea? El típico error es pensar que dar un buen servicio es brindar una buena experiencia. Y hay que separar un poco. Por ejemplo, este es un Customer Journey Map, ¿no? De un clásico de un restaurante. Y volvemos otra vez al tema de la metáfora.
dijimos, bueno, pues es que se pueden hacer analogías entre lo que es un servicio y otro, y sobre todo entre lo que son los problemas que se generan en una industria y los problemas que se están generando en la otra, ¿no? Obviamente con toda la oportunidad de crecimiento que se ha dado en el mundo de la salud. Está de moda, ustedes están de moda en este momento. Entonces, ¿qué es lo clásico de cuando defino un buen servicio? Lo defino desde que la persona entre en mi local hasta que se va. Entonces, en un restaurante, pues entra al local, la atención, los camareros, elegir la mesa, ver la carta, elegir... O sea, cuando pienso en el servicio que yo voy a dar, pienso solamente en el Customer Journey Map, que me permite identificar cuáles son esos puntos de dolor y cómo capitalizarlos o cómo convertirlos en puntos positivos, que son los que se llaman momento de la verdad. Pero para entender un poco la diferencia entre lo que es un servicio y lo que es una experiencia, tú defines todo y entregas y va el pizzero, el delivery, el repartidor más guapo que te encontraste, etcétera, súper educadito todo y entrega la pizza, etcétera. Sí. Y ahí termina tu servicio. La experiencia del usuario es probable que continúe más allá del servicio y entonces tenga que ver con el abrir, por ejemplo, y se pueden encontrar este tipo de sorpresas, luego comérsela, luego que estaba fría, que estaba caliente, etc. Entonces la experiencia del usuario va más allá de lo que nosotros tenemos percibido como servicio y es algo que se va definiendo a lo largo de toda la necesidad del cliente y acompañándole no desde la perspectiva del servicio que yo le doy, sino del camino que él recorre. Pensando de esta manera, hay un modelo que les invitamos a investigar un poco más, que es un modelo, una mezcla de Procter & Gamble y Google, ¿no? Procter & Gamble desde los años 70 hablaba del first moment of truth, que era el anaquel, y el second moment of truth, que era el uso, ¿no? de sus productos. Google luego, años después, ¿no? Hace unos 10 o 12 años, acuña el concepto de zero moment of truth, que es toda la investigación previa que ahora hacemos los consumidores desde que existe Internet. También la hacíamos, antes le preguntábamos a la vecina, ¿no? Oye, ¿qué me recomiendas? Etcétera. Le preguntamos a mamá, ¿qué detergente me recomiendas? Ese tipo de cosas. Claro que existía un Zero Moment of Truth, pero en este caso el Zero Moment of Truth ya en la era digital nos empodera a investigar un montón de cosas, no sobre el lugar al que vamos, sino sobre lo que nos está pasando a nosotros. Les trajimos un ejemplo. A principios del año pasado trabajamos con otra empresa, que es un hogar de cuidado para ancianos, adultos mayores con Alzheimer, ¿no? Y entonces el trabajo que se hizo con ellos fue entender que parte de los descubrimientos es que el proceso, el viacrucis, por llamarlo de alguna forma, del que tiene un familiar con Alzheimer en casa, comienza mucho antes de que tocan a la puerta, de que llaman por teléfono y piden información, ¿no? Entonces definimos este Customer Journey con ellos, donde decía, ¿no? O iniciaba, el primer trigger era algo así como que algo raro está pasando con el abuelo, ¿no? Y a partir de allí, entonces, ese algo raro está pasando con el abuelo, investigar en Google y todo el boleto, y entonces resulta que antes de saber ni siquiera qué es Alzheimer, antes de saber ni siquiera qué le podía estar pasando al abuelo, ya tienes una serie de opciones. Tomas la decisión en ese momento cero de la verdad de que, necesito un diagnóstico real. Y entonces vas ya a un médico y entonces en ese médico ya te da un diagnóstico real y a partir de allí decides el tipo de tratamiento o el tipo de vía que vas a seguir. Lo importante es que entiendan que en ese Customer Journey, desde la perspectiva del paciente, eso empieza mucho antes de que lleguen a nuestra clínica, a nuestra consulta, etcétera, y que también no termina cuando sale de la puerta y le cobramos, que también entonces se extiende, ¿no? Y entonces las preguntas que hay que hacerse de alguna manera, ¿no? Es, bueno, perdón, es sí, bueno. Una de las cosas, sí, yo vi que ya lo saltaste, pero es justamente entender, por ejemplo, o sea, todos los médicos con los que hemos platicado en los últimos años nos dicen que les molesta un montón lo que llamamos Doctor Google. ¿Qué pasa con Doctor Google? Doctor Google es la búsqueda que hizo el usuario antes de venir a sentarse con nosotros en la consulta y que lo empodera de tal forma que hasta nos discute el diagnóstico que le estamos dando. Y eso, con cualquier médico que tú hablas, es súper desesperante porque el médico le dice, oiga, pero yo soy el experto. Yo estudié 12 años en la universidad, ¿no? Es más que un artículo que leíste en Vanidades, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente se siente empoderada porque, bueno, eso es una de las trampas de la era de la información, es que la gente se siente informada por cantidad, no importa la calidad, no sabe ni siquiera distinguirlo, ¿no? Entonces, las preguntas que se tienen que hacer cualquiera que esté en el mundo de la medicina es, ¿cómo estoy capitalizando las preguntas que tiene mi paciente mucho antes de venir, mucho antes de decidir acercarse acá, mucho antes de llamar? ¿Cómo estoy satisfaciendo con información de calidad desde una autoridad,
¿no? Amigable, legible, con lenguaje coloquial, etcétera, desde antes. Luego, cómo le brindo un excelente servicio, ¿no? Que satisfaga todas sus dudas y donde no discuta yo con él, sino más bien trabajo con él y con base en sus creencias. Por eso decíamos, una medicina holística debe incorporar las creencias del usuario también, del paciente también, no necesariamente las tonterías que tiene, o que dice, pero sí incorporar esas creencias. Luego, ¿cómo le doy seguimiento? Porque ese señor se va, esa señora se va, esa persona se va de nuestra consulta y su padecimiento continúa. Entonces, ¿cómo darle seguimiento? ¿Cómo darle herramientas para facilitarle ese seguimiento? Esos son el tipo de preguntas, entonces, que deberíamos hacer. Para cerrar, gente linda y preciosa que nos acompañó, bueno, miren los comportamientos de las personas. Solemos pensar algo, decir otra cosa y luego ir y hacer. Y en el hacer es donde se nota cuál era la intención y la necesidad de la persona. Entonces, busquen. Hay muchas vías, nosotros les ofrecemos una, y que siempre tengan esta mirada, este nuevo paradigma para relacionarse con los demás y crear valor. Recuerden, aceptación, empatía y congruencia en todo lo que hagan y con quien sea que lo hagan, ¿no? Y los dejamos con el mensaje de Business as Unusual, como siempre, es que sea lo que sea que hagan en el mundo de la salud, o la medicina o en cualquier otro mundo, siempre háganlo para el bien de la gente. Pongan en el centro de sus procesos de creación de valor las necesidades esenciales de las personas. Traten de resolverles algo que nadie les está resolviendo o de mejorarles algo en su vida. Y por favor, tengan un pensamiento sistémico. Tomen decisiones ecológicas. Si es bueno para mí y mi negocio, es bueno para el otro, es bueno para todos los demás, si es bueno para el planeta, pues por favor háganlo. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos hayan llevado algo de valor. Ya nos dejarán saber. Muchas gracias, Andrea, Iván. Muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron para poder platicar con nosotros. Bueno, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Tienen algunas felicitaciones que ya posteriormente Pablo les hará llegar personalmente. Pero bueno, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Nos pregunta Adriana Alejandra, ¿cómo se puede aprovechar y promocionar la salud física o mental partiendo de esta cultura de desconfianza si se está constantemente reforzando las creencias erróneas? Bueno, qué interesante. La verdad es que no sé si hay una respuesta única para eso, ¿no? Lo importante en este caso yo creo que es, primero, hay que entender que la forma como estamos configurados, ¿no? Por hablar de niveles neurológicos, valores, creencias, comportamientos, ¿no? Entonces, en estos valores, mucha gente buena, ¿no? Luego termina haciendo cosas muy malas en comportamiento porque el filtro de las creencias en el medio es donde debes trabajar. Y tú debes establecer un piso en común de creencias. Ojo, no necesariamente si sus creencias están totalmente equivocadas, sino trabajando con él para que comulgue con las tuyas, comulgue con las creencias del especialista en este caso. Si una persona te pregunta, por ejemplo, ¿no? Oye, y tal cosa es buena, ¿no? Pues tú le puedes decir lo que sea. Si empieza una discusión, es que yo leí, entonces escúchale para ver qué es lo que leyó, porque a lo mejor lo que leyó, aunque la fuente sea vanidades, a lo mejor es correcto, y a través de ello y darle la razón en ese sentido, porque no está equivocado, puedes ganarte la confianza de que sí, y luego si tiene algo incorrecto, sí, pero esto otro, y entonces generar una relación. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Sí hay que mantener como un balance entre ser un people like me, ¿no? Alguien que habla como yo porque me entiende, ¿no? Y ser el especialista, la autoridad, una autoridad no impuesta. En el ejercicio de empatía hay que escuchar lo que te está diciendo tu audiencia, lo que te están diciendo tus clientes y usuarios, para luego parafrasear ese lenguaje, habla su lenguaje, ¿sí? Y conecta entonces con sus creencias. Sí, y una última cosa, perdón, nos vamos a tomar mucho tiempo. Bueno, nos pregunta Patricio, ¿cómo haces para que la gente te vea igual a ellos? Ok, entonces, justamente de lo que se trata es, a ver, recordemos que realmente cuando alguien va a ver al médico no quiere ver a alguien igual a ellos. O sea, ¿cuál es el truco de por qué la gente confía en gente como yo? Léanse libros que hablen sobre la psicología, sobre todo del sesgo de confirmación. Nos parece inteligente la gente que dice las cosas que ya nosotros pensamos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser un doctor muy inteligente, tenemos que decirlo de forma que parezca que es lo que él diría o lo que él ya cree.
¿no? Entonces, de alguna forma también es un balance justamente en esta tensión en el que no queremos ser como people like me, pero queremos establecer esa misma confianza, y esa misma confianza es justamente a través de rescatar, de dialogar, de escuchar, porque le vamos a parecer muy inteligente al otro si le escuchamos. En juntas de negocio pasa continuamente, o sea, nosotros nos han invitado a juntas de negocio donde, oye, vengan y platiquen ustedes. Y ya vieron que somos bien platicadores, pero juntas de negocio pues no platicamos tanto porque decimos, bueno, no estamos ahí para dar una conferencia. Y nos ha pasado de estar 3 o 4 horas hablando con gente casi sin abrir la boca, que cuando nos levantamos nos dicen, me encantó hablar contigo. Y tú, ay, cabrón. Si nosotros ni hablamos. Si yo ni hablé, pero te encantó escucharte a ti mismo, ¿no? Entonces es entender un poco esa psicología, ¿no? En la que justamente lo peor que puedes hacer es decirle, no, tú estás equivocado, porque son sus creencias y sus creencias son su realidad. Entonces toma esto, construye con él, mándale a leer ciertas cosas, cierta literatura, que lo coteje, que tensione, pero sobre todo, no seas ese doctor de bata blanca, cerrado, autoridad, que ni siquiera te voltea a ver. ¿No? Necesitan abrirse y de nuevo, perdón, pero sí, la respuesta es empatía. Empatía y más empatía. O sea, eso les va a abrir las puertas de los corazones y las mentes de un montón de gente que a lo mejor sentían que era diferente a ustedes, pero van a encontrar la manera de llegar a este lugar común donde se puedan comunicar de una manera más auténtica, y eso la gente lo siente, todos lo sentimos. Y sobre todo le van a parecer más inteligentes a sus pacientes, de verdad. O sea, pensamos así, todos trabajamos así, nos parece súper inteligente la gente piensa como nosotros. Parafraseemos entonces, porque aunque le estemos diciendo lo que debe ser, parece como que lo estamos diciendo junto con él, y eso va a estar muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles el tiempo y la presentación. Excelente. Tuvimos muy buena retroalimentación. Sin embargo, pues también tenemos que ser, aquí el tiempo nos apremia. Y bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre, pues quiero otorgarles el presente reconocimiento. Pablo les hará llegar de forma digital un reconocimiento a cada uno de ustedes. Justamente es para ti, Iván, con mucho gusto y con mucho cariño. Y el siguiente es para ti, Andrea, de mucho corazón por parte del Hospital Médica Campestre, en agradecimiento por su tiempo que nos dedicaron el día de hoy a este webinar tan interesante, y esperamos contar con su participación en eventos futuros. Bueno, ¿algo con lo que se quieran despedir? Pues darle las gracias a quienes se conectaron, a quienes vuelvan a ver este programa, a Guillermo, a todo el equipo de Médica Campestre. Súper contentos de estar con ustedes, esperamos que se lleven mucho valor y claro que esperamos que nos vuelvan a invitar, claro que les vamos a decir que sí. Sí, de acuerdo, y sobre todo ese tema del Human Center, llévenselo, o sea, el principal mensaje tal vez más allá de las tendencias y todo el boleto es, voltéense a ver lo que está pasando allá afuera y tómenlo, aprovechenlo, no lo discutan, que no les genere conflicto. Si todo está cambiando allá afuera, si viene el Big Data, pues aprovechen el Big Data. Si la gente tiene este tipo de creencias, pues aprovechenlas y trabajen sobre eso, ¿no? En un ejercicio de aceptación, empatía y congruencia continua. Ay, sí, empatía y solidaridad. Se necesita mucho ahorita. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues también los invito a descargar la revista de Salud y Felicidad. Vamos en el número 46, donde podrán encontrar así como algunos otros temas de su interés. En la parte superior derecha, donde se encuentra el apartado de los folletos, pues ahí podrán descargar tanto la presentación que amablemente Andrea e Iván nos compartieron, así como la revista de Salud y Felicidad. Y bueno, pues invitarlos la próxima semana. Tenemos un tema médico muy interesante. Repite el doctor Esteban Ramírez, el doctor es médico radiólogo intervencionista y nos hablará sobre las alternativas no quirúrgicas para el manejo del cáncer de hígado. Un tema muy interesante. Entonces, pues esperamos contar con su participación. Andrea, Iván están invitados y tienen oportunidad. Por aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos por aquí la próxima semana. Por favor, síganse cuidando, utilicen el cubrebocas, distanciamiento social. Esta situación todavía no termina. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.